Porque el oído es el órgano de la fe. Te traigo gotas óticas, la viva voz del Evangelio en medio del ruido. Soy Michael Nachtrab desde el púlpito de la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Hoy, Jeremías 23, versículos 16 al 29. La VTP, la verificación teológica del predicador. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no hagan caso de las palabras que los profetas les anuncian. Solo alimentan en ustedes vanas esperanzas. Sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios. Se atreven a decir a los que me desprecian que yo he dicho que tendrán paz, y a todos los que siguen a su obstinado corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. A decir verdad, ¿quién conoce los secretos del Señor? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la ha escuchado? De parte del Señor viene una furiosa tempestad. Esa tempestad está a punto de caer sobre la cabeza de los malvados. El furor del Señor no cesará hasta haberlo hecho, hasta que haya cumplido los designios de su corazón. Pero esto lo entenderán ustedes claramente cuando ya sea demasiado tarde. Yo no envié a esos profetas, y sin embargo ellos se dieron prisa. Yo jamás les hablé, pero ellos profetizaron. Si ellos realmente se hubieran reunido conmigo, habrían hecho que mi pueblo atendiera mis palabras y se apartara de su mal camino y de sus malas obras. ¿Acaso soy yo solo de cerca? No, también a la distancia soy Dios, palabra del Señor. ¿Podrá alguien esconderse donde yo no pueda verlo? ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? Palabra del Señor. Yo sé bien que esos profetas mienten cuando profetizan en mi nombre y aseguran que han tenido un sueño. ¿Hasta cuándo albergarán estos profetas tales mentiras en su corazón? Lo que anuncian solo existe en su mente. ¿Acaso creen que esos sueños que se cuentan harán que mi pueblo se olvide de mí? ¿Acaso creen que los harán olvidarme como antes sus padres me olvidaron por seguir a Baal? Si algún profeta tiene un sueño, que cuente su sueño. Pero si yo envío mi palabra a alguno de ellos, tiene que anunciar mi palabra verdadera. Una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Palabra del Señor. Mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. Palabra del Señor. Amén. Apreciados hermanos y apreciadas hermanas, hoy me gustaría hablar con ustedes, o el título, mejor dicho, de este sermón sobre esta colección de diferentes palabras del Señor que aquí tenemos. El título que elegí es la VTP, la verificación teológica del predicador, la verificación teológica del predicador. Bueno, hace apenas unas semanas se cumplió la fecha límite, digamos, para hacer algo que es vital para el tráfico asunceno. Es una molestia, pero hay que hacerlo, que es la VTV, la verificación técnica vehicular, ¿no? Bueno, sobre todo si uno espera hasta el último momento, suele ser un dolor de cabeza, pero algunos, digamos, siempre son bien aplicados y lo hacen ya en fechas donde todavía no hay tantas filas y tantas molestias. Más allá, digamos, de la molestia que eso genera y que sabemos si no tenemos la VTV hecho, que eso nos va a generar una multa si nos agarran. Más allá de eso, creo que entendemos que es necesario verificar el vehículo con que diariamente nos trasladamos. Es decir, uno para nuestra seguridad y otro para la seguridad de quienes transportamos y otro para la seguridad de quienes nos rodean. Es decir, poder estar seguro que el automóvil con que se trasladan las personas efectivamente esté en un buen estado, que está realmente manejable. Es decir, entendemos, digamos, la vital importancia, a pesar de que es un proceso molesto e incluso a veces también costoso. Pero bueno, entendemos de que no podemos fiarnos simplemente de la marca de un auto. No podemos fiarnos que vino de tal o tal taller. No podemos fiarnos de cuán lindo se ve un auto. Ni siquiera podemos fiarnos de cuán lindo es su interior, de cuántas chucherías tiene, digamos. Y no podemos fiarnos tampoco simplemente porque el motor suena bien, que es un auto que está apto para manejarlo. Hay que revisarlo, hay que revisar ciertas cosas, ¿no? Hay que revisar las ruedas, hay que revisar las luces, hay que revisar el motor, hay que revisar las emisiones, etcétera, etcétera.
frenos, dirección, todo eso hay que revisar. Es necesario hacerlo. No solamente la marca, no solamente el nombre, no solamente lo lindo que es el auto, sino esas son las cosas esenciales que necesita un auto para andar bien. Ahora, si es tan importante, digamos, la calibración técnica de nuestros automóviles para nuestra seguridad, para nuestra integridad, yo me animo a decir que es tanto más importante tener alguna verificación teológica de lo que escuchamos semana tras semana, de lo que escuchamos en pos de sermones, de que aquella persona que está encargado de ser predicador efectivamente sea un predicador verificado, que cumple con ciertos requisitos. Y eso no simplemente, digamos, por una mera burocracia, sino porque se trata en última instancia de nuestra integridad espiritual, de nuestra salud espiritual. Se trata de su salud espiritual, que es de cierta forma tan o aún más importante que nuestra salud, integridad, digamos, cuando nos trasladamos, porque tiene un poquito, digamos, una dimensión más trascendente en nuestra salud espiritual. Entonces es necesario también verificar cada tanto que aquella persona que está encargado de predicar efectivamente nos predique lo que hay que predicar, lo que es necesario predicar para nuestra salud espiritual. Y por eso, entonces, esta VTP, esa verificación teológica del predicador a base de Jeremías 23, donde yo creo que tenemos muchos puntos cómo debe ser medido y calibrado un predicador cristiano. Esto no es simplemente no es, digamos, que nace ahora de una idea democrática de los últimos tiempos, que los predicadores tienen que ser revisados, sino es una idea que nace con la reforma protestante mismo, que tiene que ver con el sacerdocio universal de los creyentes, que tiene que ver con que no podemos fiarnos, que hay un obispo y ese obispo ya va a arreglar, digamos, que los predicadores prediquen bien, sino tienen que ser las comunidades mismas que no deben callar en ese sentido como cantamos recién, sino que deben revisar constantemente la doctrina de quien le está predicando. De hecho, digamos, en el año 1523, Lutero escribe a unas comunidades en Sajonia diciendo, ustedes, comunidades, tienen pleno derecho de juzgar la doctrina y de llamar a predicadores. Es decir, si ustedes ven que hay un predicador que no está predicando el evangelio, ustedes tienen pleno derecho de corregirlo e incluso decirle que tiene que irse y llamar un nuevo predicador que sí sea fiel a esa enseñanza. Ese es el derecho y la obligación de una comunidad cristiana. Ahora, ¿cómo ustedes pueden hacer ese trabajo? Y los invito a que lo empiecen a hacer por lo menos una vez al año, como se hace la VTV, por lo menos una vez al año, empezar a hacerme una VTP a mí, una verificación teológica de mí, de su predicador, aquella persona que ustedes llamaron hace 3 años para que les predique el evangelio. Ahora, ¿cuáles son, de cierta forma, lo que es necesario revisar? Ante todo, digamos nuevamente la pregunta, ¿puede una congregación evaluar a su predicador para garantizar sermones saludables para la integridad espiritual de los oyentes? Y la respuesta es, no solamente lo puede hacer, sino lo debe hacer, evaluando al predicador según su mandato divino, según su comunión con Dios, según la fuente que usa, según el centro y la verdad de sus sermones y según la sanidad y el poder de su predicación. Son 7 puntos. El mandato, eso lo vamos a ver en el versículo 21. La comunión, es decir, busca el predicador su mensaje en el consejo de Dios, el mensaje de Dios en el consejo de Dios, versículo 18. La fuente, predica el predicador la palabra de Dios o sus propias ideas y sueños, que es el versículo 16 y 25 al 26. El centro, el predicador exalta y sostiene el santísimo nombre del Señor, versículo 27. Quinto punto, verdad. El predicador rechaza la gracia barata y las falsas promesas de prosperidad, que es el versículo 17. La sanidad, es decir, el predicador confronta el pecado y llama al verdadero arrepentimiento, es el versículo 22. Y el último punto, el poder, es decir, es el mensaje del predicador, trigo que alimenta, es fuego que purifica y es martillo que transforma, que son los versículos 28 al 29. Verán que no está muy ordenado, está más bien organizado según, digamos, sucesivamente, digamos, o según las ideas, digamos, según las
los puntos a ver, no tanto según los versículos consecutivos, pero como le he dicho, es más bien una colección de diferentes palabras del Señor que uno lo puede intercambiar un poquito ahí. Vamos a ver entonces el primer punto que ustedes deberían revisar en mí y en cualquier predicador, el mandato. Es decir, ¿tiene el predicador un llamado genuino de Dios? Que es el versículo 21. Dios dice a través de Jeremías: yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. La primera prueba de la VTP, de la verificación teológica del predicador, tiene que ver con el origen de su comisión. Lo que Jeremías describe acá es una escena trágica y casi grotesca. Hombres que de repente dicen ser profetas de Dios, de decir que hablan de parte de Dios, pero no tienen ningún tipo de encargo. Tal vez tienen mucha proactividad, tal vez tienen incluso un gran espíritu emprendedor espiritualmente, digamos. Tal vez tienen incluso iniciativa personal. Todo eso es lo que hoy en día se valora mucho en cualquier empresa, pero nadie lo llamó. Nadie lo llamó, nadie le dio encargo. Dicen, yo vengo, pero nadie les llamó realmente. Y eso tiene que ver un poquito con, a veces efectivamente podemos sentir que tenemos cierto llamado de decir algo de parte de Dios, ¿no? Que es un poquito la vocación interior. Obviamente eso hace falta, tener una cierta vocación interna para poder hacer el trabajo. Pero al mismo tiempo necesita haber una verificación exterior, es decir, tiene que haber una comunidad que efectivamente llame a esa persona. Y ambas cosas son importantes. Por un lado es importante que haya obviamente una vocación interior, es decir, es terrible y efectivamente hay, y se refuerza incluso con ciertas llamadas, digamos, incentivar al pastorado en nuestra iglesia, en la iglesia de Alemania, donde es transmitida una idea de que el pastorado simplemente es cualquier job que uno puede hacer. Es decir, cualquier trabajo, digamos, como uno es profesor o como uno es cobrador de impuestos o como uno es, qué sé yo, trabaja en la municipalidad, así uno puede ser pastor. Es un trabajo que hacer. No importa cuán comprometido estás con la causa. Digamos, ahí hay un llamado exterior, pero falta completamente todo tipo de llamado interior. Pero ustedes saben, digamos, cualquier trabajo que uno hace, si uno no lo hace con cierta convicción interna, se hace mal el trabajo. Es decir, si Lisandri solamente tocaría por la plata, uno lo notaría. Es decir, uno nota la diferencia entre tocar con el corazón y tocar simplemente por dinero. Un médico que solamente atiende por dinero, uno lo nota en el trato que tiene con sus pacientes. Y así es cualquier trabajo. Si no hay una convicción interna, obviamente puede haber llamado exterior, lo que sea, pero no va a tener ningún tipo de sentido. Pero hace falta los dos, porque lo otro puede ser que haya una vocación interior, que uno está convencido que uno tiene que ser predicador, que uno tiene que decirle a la gente la palabra, pero simplemente no hay llamado exterior. Simplemente no hay comunidad que diga, nosotros necesitamos que vos nos prediques. Ambas cosas son importantes. Ambas cosas son importantes. Pero en ese sentido, apreciados hermanos, esta tragedia que hay, digamos, con los títulos truchos actualmente en Paraguay, nos tiene que llamar un poquito la atención. Ustedes, como comunidad, no pueden fiarse solamente que acá viene alguien que tiene un título de pastor, es decir, que fue a la facultad y que hizo ciertas pruebas académicas, porque eso no garantiza absolutamente nada. Eso no garantiza absolutamente nada. Tiene que haber una vocación interior también, es decir, tiene que haber realmente una persona que se siente llamado también por dentro a predicar esto y tenerlo por verdad, por verdadero. Porque uno lo nota en predicaciones donde se habla del amor de Dios y la verdad de Dios, pero en última instancia no se cree que Dios es un Dios que ama así como ama, porque se desconoce la realidad del pecado, porque se desconoce la realidad de la resurrección corporal. Todo eso es notable en personas. Pero hace falta los dos, es decir, tiene que haber realmente un mandato real de parte de Dios. Y ese mandato de Dios se compone por una vocación interna y por una vocación externa. Por eso está bueno, digamos, que no fue así como llegué yo acá, digamos, fue más bien una decisión de una comisión directiva, pero a veces estaría bueno que toda la comisión, toda la congregación pueda evaluar a través de una serie de predicaciones, a través de una serie de cultos, si es un predicador que nosotros efectivamente necesitamos escuchar o no. Que no solamente sea decisión de unos pocos, sino que sea una decisión de toda la congregación.
Porque lo que hoy ustedes no necesitan no es alguien que sepa toda la técnica de la predicación, toda la técnica del pastorado, y ustedes tampoco no necesitan un influencer religioso que busca audiencia. Lo que ustedes necesitan es alguien que les predica fielmente la palabra del Señor y que les administra fielmente los sacramentos. Segundo punto, la comunión. Es decir, la pregunta, ¿busca el predicador su mensaje en el consejo de Dios? Que es el versículo 18. El versículo 18, a decir verdad, ¿quién conoce los secretos del Señor? ¿Quién vio y oyó su palabra? ¿Quién ha estado atento a su palabra y la ha escuchado? Lo que acá se traduce por ¿quién conoce los secretos del Señor? Efectivamente quiere decir acá, ¿quién ha estado en el sot de Javé? ¿Quién ha estado en el consejo de Javé? ¿Quién ha estado en comunión con Dios? Es decir, ¿quién estuvo no solamente preparándose intelectualmente, sino quién ha estado preparándose espiritualmente para la tarea de la predicación? Es decir, ¿quién realmente buscó lo que quiere decir, no simplemente en su propio intelecto, no simplemente en lo que cree leer en el texto, sino en primer lugar en oración a Dios? Y acá tengo que hacer un mea culpa, porque este es el punto donde yo creo que empiezo a fallar un poquito. Me he dado cuenta, me he dado cuenta que desde el año pasado, agosto, hasta ahora, mi principal interlocutor para pensar cómo llevar adelante el trabajo pastoral no ha sido mi oración, digamos, lo descuidé bastante, ha sido Gemini, inteligencia artificial. Y eso es trágico y lo tengo que reconocer frente a ustedes, apreciados hermanos y hermanas. Me ha llevado, digamos, a un cierto aislamiento donde, digamos, tal vez se pudo elaborar ciertas estrategias, ciertos ganchos interesantes que harían más interesante la predicación, pero he descuidado un poquito la vida espiritual, mío, personal, de oración. Es decir, de buscar en el consejo de Dios, estar frente a su trono en la oración y preguntarle a Él, Dios, ¿qué es lo que vos querés que yo comunique a tus ovejas? ¿Qué comunique a tus hijos? ¿Qué necesitas decirle a ellos? ¿Qué es lo que necesitan escuchar? Porque Él es el único que examina mentes y corazones, no Gemini. Gemini puede darme una idea, digamos, cuáles son sus gustos según el parámetro, digamos, de la, ¿no? ¿Cómo se llama? De los, digamos, de Internet, ¿cómo se llama eso? El algoritmo. El algoritmo no son ustedes. El algoritmo no es su corazón, no es su interior, no son sus riñones y su corazón, pero Dios es el que conoce sus corazones y sus mentes. Y si yo quiero llegar a sus corazones y a sus mentes, yo necesito estar en su consejo. Eso obviamente es más difícil de comprobar si un pastor, digamos, ha estado durante la semana en el consejo de Dios. Pero me ayudaría si ustedes de vez en cuando me preguntan, pastor, esta semana, ¿cómo te preparaste para el sermón? ¿Simplemente leíste un poquito el texto y después leíste capaz un libro y después preguntaste a Gemini, digamos, qué piensan tus feligreses sobre tal y tal punto? ¿O has estado en el consejo de Dios? Porque es importante, hace tremendamente la diferencia. Digamos, primero para salud mía y después para salud de ustedes. Después para salud de ustedes. La fuente. ¿Predica la palabra de Dios? Es decir, ¿predica el predicador la palabra de Dios o predica sus propias ideas y sus propios sueños? Es decir, son los versículos 16 y 25 y 26. ¿No? Al principio dice, no hagan caso a las palabras que los profetas les anuncian, solo alimentan en ustedes vanas esperanzas, es decir, Hebel, es decir, que es algo que se fuma enseguida. Sus visiones nacen de su propio corazón y no de mis labios. Y 25, 26, yo sé bien que esos profetas mienten cuando profetizan en mi nombre y aseguran que han tenido un sueño. ¿Hasta cuándo albergarán esos profetas tales mentiras en su corazón? Lo que anuncian solamente existe en su mente. Es decir, lo que ustedes obviamente tienen que comprobar constantemente es qué fuente principal uso yo para predicarles. Y ahí también tengo que hacer una culpa. A veces, digamos, pude dar la impresión de que mi fuente principal son películas que yo veo y que ustedes deberían ver para entenderme a mí. No es así. Si di esa impresión, tengo que hacer una culpa. La fuente a la cual yo quiero llevarles una y otra vez y de la cual saco yo es obviamente esto. Y por eso era tan importante que ustedes tengan frente suyo el texto bíblico. Y me gustaría que ustedes lo tengan abierto el texto bíblico también, porque eso hace también que ustedes puedan comprobar un poquito cuánto me alejo del texto.
Porque digamos, hay un gran peligro, y ese es el peligro, digamos, que yo veo enormemente en esto. Por eso voy a dejar de recomendar esto y también vamos a empezar a comprar menos esto, a menos que cambien la editorial de esto. Acá tenemos textos bíblicos. Al principio siempre hay un texto bíblico, pero el texto bíblico es usado básicamente como una plataforma para llegar a cualquier otro punto. Entonces a veces uno realmente se pregunta qué tiene que ver el texto este, que es mucho más largo, con el texto de arriba. No guardan ningún tipo de coherencia el uno con el otro. Y así a veces también pueden ser sermones, que no pueden guardar ningún tipo de coherencia. Solamente porque aparezca la palabra amor en el texto, no te da el derecho de hablar durante 15 minutos simplemente sobre cuán lindo es el amor de Dios y que Dios te ama. Porque muy probablemente el texto dice mucho más que eso. Obviamente sería lindo, me encantaría que yo le pudiera simplemente decir 7 minutos o 5 minutos Dios te ama y termina el sermón y listo. Sería más fácil para mí, sería más fácil para ustedes, pero no sería saludable. Por eso es importante y le invito a que por favor siempre tengan abiertas las Biblias frente suyo para comprobar, ¿está predicando Mijael algo que dice el texto o se está alejando completamente? ¿Lo está simplemente eso como un trampolín para subirse a otro tema que es su tema favorito? Porque digamos, ese es el peligro, digamos, que en última instancia siempre terminas hablando sobre lo que a mí me interesa y a lo que a mí me gusta y lo que yo considero interesante. Y eso no es la idea. Digamos, muchas veces el texto me hace sufrir mal. Osmar lo sabe un poquito porque él se toma el trabajo de leer el texto antes y también me pregunta, ¿qué vas a predicar sobre esto? Y hace sufrir el texto. Pero una vez que uno entra en el texto y uno ve cuántas agua viva hay allí, realmente realidad, verdad, que es mucho más interesante de mis sueños, de mis ideas, de mis propios deseos. Porque esa es la grave distinción que hace acá Dios. El que no predica, digamos, a base de esto, en última instancia va a predicar de su propio corazón. Y lo que predica su propio corazón es Hebel, es vanidad. Puede sonar muy lindo, pero en última instancia va a pasar como si fuese un pedo caliente. Esa es la traducción que uno también a veces puede elegir para Hebel. Es algo que se esfuma, puede estar muy perfumado, pero igual se va a ir. Así que bueno, por favor, mírenme a base de esto. Y no es, digamos, que solamente tenemos que predicar sobre esto, digamos, ¿no? A veces uno también puede tomar otros ejemplos, pero eso tiene que ser la máxima principal, en que todo tiene que ser medido. Puede incluso haber que alguien tenga un sueño, y yo no lo niego, Dios da sueños y Dios da visiones. Pero lo que Dios dice una y otra vez tenés que comprobar si efectivamente condice con mi palabra. Porque los sueños y las ideas te pueden dar también otro. Y hay uno que es con justa razón llamado el maestro del engaño y de la ilusión, que es un gran ilusionista, que es justamente nuestro contrario, el contrario de Dios. Y muchos sueños pueden provenir de ese lado. Muchos sueños lindos, muchos sueños muy humanistas pueden venir de ahí. Por eso tienen que ser comprobados a base de esto, que es la palabra de Dios fiel, que he dicho desde el principio hasta el fin. Todo tiene que ser medido en esto. Cuarto punto, centro, es decir, el predicador exalta y sostiene el santísimo nombre del Señor, que es el versículo 27. ¿Acaso creen que esos sueños que se cuentan harán que mi pueblo se olvide de mí? ¿Acaso creen que los harán olvidarme como antes sus padres me olvidaron por seguir a Baal? Y acá no solamente se trata que cuántas veces digo yo la palabra Dios en mi predicación. ¿O cuántas veces digo la palabra Señor en mi predicación? Esa es una mala medición. Si no, ustedes lo que tienen que medir es mucho más que eso. Y hay un gran peligro acá. Porque Baal, que es un dios, digamos, un ídolo que ellos tienen, también se llama Señor. La traducción de Baal también era Señor. Y ese es un poquito lo que colegas fieles, congregaciones fieles, miembros fieles observan en Alemania y en Estados Unidos. Se habla mucho de Dios en las predicaciones, pero hay algo de lo cual ya no se habla, o alguien de quien ya no se habla. ¿Alguna idea? De Jesús, de Jesús. Ya no hablan de Jesús, hablan de Dios y hablan de cuán grande es el amor de Dios y hablan de que cómo Dios ama y que Dios quiere que nosotros seamos buenos hombres y buenas mujeres y buenos cristianos, que seamos inclusivos, que seamos hospitalarios, que seamos solidarios, que seamos justos, que salvemos la naturaleza, porque Dios ama la naturaleza. Pero no habla más de Jesús, no habla más de Jesús. Y no solamente no hablan más de Jesús como nombre, sino no hablan más de lo que Jesús representa para nosotros, de su encarnación, de su pasión, de su crucifixión, de su resurrección y de su ascensión. Es decir, que Dios se hizo hombre, que Dios
padeció en Cristo Jesús lo que nosotros debíamos sufrir, que es la pasión, que en la cruz Dios en Cristo Jesús toma sobre sí, absorbe toda nuestra culpa, que al resucitar, resucita corporalmente justamente para darnos esperanza de que la muerte no es lo último, de que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas y que Él asciende, es decir, que Él ahora está realmente en todas partes, que no hay ningún milímetro del universo que ya está bajo, que no esté bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro buen pastor. Eso es lo que necesitamos escuchar. No solamente el nombre de Jesús, sino cuando se refiere la Biblia al nombre de Jesús, es a la historia de redención. Aquello que estamos haciendo tanto énfasis con los niños, que aprendan la historia de la redención desde el principio hasta el fin, todos los años una y otra vez. Eso es lo que ustedes tienen que comprobar. No cuántas veces digo Dios, no cuántas veces el predicador dice Dios, no cuántas veces se dice Jesús, sino cuántas veces acá es contado la maravillosa historia de Dios en Jesucristo. Cuántas veces cuántas veces se calienta en ustedes el corazón por entender que Dios ha dado su único hijo por mí, por ti. De cuán lejos estuve yo sin Cristo de Dios. De cuán cerca estoy de Dios gracias a Jesucristo. De cuán dulce es mi esperanza de que algún día ya no va a haber más muerte, ni enfermedad, ni guerra, sino que Dios va a hacer un nuevo mundo. De cuán dulce es esa esperanza y por eso cuán dulce es el nombre, como lo hemos escuchado la semana pasada, cuán dulce es el nombre de mi Salvador Jesús. No hay nombre más dulce que suyo, porque no hay historia más linda que la historia de Jesús. Quinto punto. El predicador rechaza la gracia barata y las falsas promesas de prosperidad, que es el versículo 17. Se atreven a decir esos profetas a los que me desprecian que yo he dicho que tendrán paz, y a todos los que siguen a su obstinado corazón les dicen que no les sobrevendrá ningún mal. Esto es la prueba, digamos, de la autenticidad de la doctrina del Evangelio, porque Evangelio y gracia no es simplemente algo, digamos, que debe sonar lindo a nuestros oídos, sino debemos comprender efectivamente por qué Dios le costó tanto su amor hacia nosotros. ¿Por qué le costó tanto su amor? Es decir, porque es una gracia no barata, sino porque es una gracia costosa. No costoso para nosotros, sino costoso para Dios mismo. ¿Por qué le costó tanto? Porque fue tanto la culpa que había que pagar. Y donde no se comprende eso, el evangelio no va a brillar, el evangelio no va a brillar. Va a ser simplemente, se va a generar la idea de un Dios que es como un hippie que no puede hacer otra cosa que amar. Como si fuese autoevidente que nos ama, pero no es así. Yo siempre me gusta pensar, digamos, que Dios no es como Claudia y yo somos con nuestros perros, que lo elegimos porque lo vimos así tan bonitos. Yo saco el sombrero frente a las personas que ven un perro lleno de enfermedad, sin pelo, capaz lleno de leishmaniasis, igual así lo adoptan, o precisamente por eso lo adoptan. Porque esas personas se acercan mucho más a como Dios es con nosotros. Porque nadie de nosotros fue elegido porque fuimos tan bonitos y tan buenitos. Todos nosotros fuimos pobres pecadores. Por su gracia nosotros somos hermosos. Por su gracia nosotros somos santos. Por su gracia nosotros somos salvos. Pero por eso es necesario, digamos, predicar a veces la ley para comprender de cuán lejos estamos sin Jesucristo de Dios. De cuán costoso fue su gracia para mí. Porque donde no mido el costo, me da igual. Soy indiferente a las cosas que no me salen nada. Pero donde yo comprendo cuánto sacrificio hubo detrás. ¿Y por qué era necesario ese sacrificio? Brilla mucho más esa gracia ante mí. Entonces, eso hace falta, digamos, que yo les predique, o cualquier predicador no solamente le predique cuánto les ama Dios, sino también de que es necesario arrepentimiento. Es decir, dimensionar cuán lejos estuve de Dios, dimensionar cuán grande fue mi culpa. Es necesario también en el bautismo no solamente bautizar, sino también toda una enseñanza después para comprender y magnificar el hecho de haber sido bautizado inmerecidamente. Es necesario la comunión con confesión de pecado, para que otra vez podemos, a través de la confesión, redirigir nuestra vida hacia el bautismo. Volver a nadar hacia el gran arca que es el bautismo, para ser salvado otra vez allí.
Es necesario discipulado, es necesario tomar nuestra cruz, es necesario Jesucristo vivo y encarnado. Y esto acá en Latinoamérica, digamos, hay dos tipos de predicación que oscurecen normalmente esa gracia. Uno es la teología de la prosperidad, donde se da la idea a la gente que pueden coaccionar a Dios, que pueden hacer una transacción con Dios, que pueden canjear fe por paz, bienestar, por salud, por éxito. Mientras la fe nos es dado precisamente para soportar prosperidad y pobreza, sanidad y enfermedad, vida y muerte. La fe no es algo que nos va a simplemente, digamos, hacer vivir, digamos, como personas que no conocen ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de mal, ningún tipo de cruz. No, la fe nos hace soportar nuestra cruz. Porque otra vez, si el más justo sobre la tierra tuvo que cargar a los 33 años con su propia cruz y morir en la cruz, nosotros no podemos pretender tener más dicha que él. Pero lo que sí podemos estar seguros, que no hay espada, no hay persecución, no hay muerte, no hay enfermedad, no hay poder en lo alto y en lo bajo que nos pueda ya arrebatar de las manos del Dios vivo, que nos amó en Cristo Jesús. Por eso, el siguiente punto tiene que ver con eso también, la sanidad de la predicación. Confronta el predicador el pecado y llama al verdadero arrepentimiento, que es el versículo 22. Si ellos realmente se hubieran reunido conmigo, habrían hecho que mi pueblo atendiera mis palabras y se apartaran de su mal camino y de sus malas obras. Es necesario predicar sobre nuestro pecado una y otra vez, no para que nosotros nos sintamos mal con nosotros mismos, sino para que empezamos a conocer la concupiscencia que hay en nuestro corazón. Concupiscencia, algo que creo que hace 2 semanas hablamos. Concupiscencia es no simplemente un mal deseo, sino es un deseo desordenado. Es amar las cosas de mala forma, amar las cosas como si fuesen cosas últimas, mientras todo lo que nos ha estado en esta vida es anteúltimo. Es un medio que necesitamos acá para vivir, pero no es algo que nos salva. Entonces, para revelar la concupiscencia es necesario que yo les predique a veces también ley, que ustedes tengan noción que es pecado. Que pecado no solamente es aquel que mata, sino que también nuestro corazón, nuestra carne, una y otra vez nos incita a amar a otras cosas por encima de Dios. Y que tenemos que revisarnos constantemente de eso. Y donde no se hace eso, otra vez vamos a caer en predicación de sueños, vamos a caer otra vez en moralismo liberal, donde puede parecer, digamos, que aquella persona que de vez en cuando es solidario con los demás ya es un buen cristiano. Desconocer por completo los deseos y concupiscencias que puede haber en el corazón de las personas. De atender a los demás simplemente porque son un medio para un determinado fin y no un prójimo a quien estoy llamado a amar efectivamente. Y el último punto es el poder. Y eso es obviamente un poquito lo que hoy en día hemos escuchado en el Evangelio, los frutos, que son los versículos 28 y 29. Si algún profeta tiene un sueño, que cuente su sueño, pero si yo envío mi palabra, alguno de ellos tiene que anunciar mi palabra verdadera. Una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Mi palabra es como el fuego, es como un mazo que parte las piedras. Tiene que ver con la eficacia y el poder divino en la predicación. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Paja no alimenta. Es decir, si ustedes salen aquí y ustedes se sienten vacíos después de 5 minutos, es porque acá yo les di simplemente chatarra espiritual. Si ustedes salen aquí y todo eso queda un poquito dando vuelta en su corazón durante esta semana, es más probable que sea trigo, y trigo integral. Si ustedes se dan cuenta, digamos, que hay algo que se les calienta en su corazón, digamos, algo que les hace realmente enamorar de ese Dios que tanto nos amó a nosotros primero, también es probable que acá algo haya de fuego. Y si también hay algo que en usted se quiebra, ya sea, digamos, esa opresión de la culpa, esa opresión de la angustia, esa opresión del miedo que ustedes sintieron, y eso se quiebra, se resquebraja, el orgullo se resquebraja, también es una buena señal. Ahora, todo ese problema es que yo no lo puedo evaluar. Yo no sé lo que pasa en sus corazones después de que salgan de aquí, pero ustedes sí lo saben. Entonces, en ese sentido, les tengo que pedir, revisen un poquito si hay transformación en su vida después de las predicaciones. Y si no lo hay, estamos en un grave problema. Y si no lo hay, estamos en un grave problema. Digamos, porque yo estoy tentado, y ustedes lo saben, siempre, digamos, de tomar equivocadamente otro tipo de medición. ¿Cuán transformado es mi congregación? ¿Crece mi congregación? Y no,
A veces sí, da la impresión de que después otra vez me achacan con poca asistencia, pero bueno, porque es un falso número. Pero ustedes tienen que medir en sí, ¿me transforma la palabra de Dios? ¿Es trigo que alimento o es simplemente paja lo que me da el pastor? ¿Es así una chispa que parece lindo o es simplemente efectivamente calienta mi corazón, transforma mi vida? ¿Es algo que rompe mi orgullo, que rompe mi miedo, que rompe mi angustia, que rompe mi culpa o no? Bueno, si ustedes se fijan todo esto, apreciados hermanos, ustedes se dan cuenta que el predicador, digamos, lo tiene muy difícil de cumplir todos estos puntos. Básicamente no lo puede cumplir. Digamos, no hay predicador tan perfecto, digamos, para que pueda cumplir todo esto. Pero Dios mismo nos da en el mismo Jeremías, digamos, palabra donde Él dice que Él mismo es aquel predicador verdadero. Vienen días, dice en el versículo 5, vienen días en que haré que un descendiente de David surja como rey y será un rey justo que practicará la justicia y el derecho de la tierra. Durante su reinado, Judá estará a salvo, Israel podrá vivir confiado. Y ese rey será conocido por este nombre: el Señor es nuestra justicia. El principal predicador acá es Jesús. El principal señor de esta congregación es Jesús. Y eso me tienen que recordar ustedes a mí y yo a ustedes una y otra vez. Para que yo no me crea demasiado y demasiado poco y demasiado mucho y que ustedes no se crean demasiado mucho y demasiado poco. Esta congregación está liderado por Jesús mismo. Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, más allá de mis propias fallas, Dios sigue guardando y guiando a esta congregación. Y si a Dios le place sustituirme por otro, lo va a hacer. Y no hay nada que ustedes puedan hacer. Y no hay nada que yo pueda hacer. Pero si Dios le place que yo me quede contra mi propia voluntad y contra de ustedes, también va a ser así, porque Él es aquel que gobierna esta congregación. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora, quiero, digamos, darle unos 3 indicaciones finales y con eso ya quiero terminar. Disculpen por favor que fue tan largo, pero bueno, Dios mediante va a ser igual que la BTV, solamente una vez al año. Esta BTP, ¿cómo lo cumplimos? 1, les pido, ámenme a mí y oren por mí. Ámenme a mí a pesar de mis muchos errores, ámenme a mí y oren por mí. Lo segundo es, empiezan a ejercer su sacerdocio con responsabilidad. Es decir, por favor, empiecen a medir mi predicación, mi trabajo como predicador según esto, por favor. Porque, digamos, de eso depende su propia sanidad y la sanidad de esta congregación. Y lo de cero es, dejen que la palabra haga su trabajo en ustedes. Es decir, permitan que el fuego los purifique, que su vida sean transformados. Y sobre todo, una cosa más. Si ustedes se dan cuenta que acá hay transformación, inviten a un poquito a otra gente. Porque también necesitan ser transformados, muy probablemente igual que ustedes. Invítenla un poquito acá. Si ustedes sienten que acá hay palabra de vida, inviten a quienes ustedes necesitan, que ustedes creen que necesitan escuchar palabra de vida. Que el Espíritu Santo selle esta palabra en nuestros corazones. Amén. ¿Quieres responder a esa viva voz del Evangelio? Entonces busca una iglesia local donde el Evangelio se predique sin filtros ni adornos. Un lugar donde respondas con cantos y oraciones a ese Evangelio. Y si estás en Asunción, vení a celebrar con nosotros en la Congregación Evangélica Alemana de Asunción. Te espero.